Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta transmisión. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido esta semana? ¿Les ha servido estar un tiempito en descanso con la familia, compartiendo, meditando en lo que hemos estado trabajando en el último tiempo? Y espero que sí, de verdad que sí. Espero que hayan podido disfrutar junto con la gente que ustedes aman y que en este tiempo de Semana Santa hayan podido, aparte de descansar, poder meditar un poquito, no solamente en lo que hemos estudiado y estudiamos la semana pasada, sino en general todo lo que tiene que ver con la vida del cristiano y la vida de Cristo en nosotros y cómo nosotros vamos creciendo todos los días. Bueno, entonces, hoy es ya domingo 9 de abril. Normalmente hoy se celebra, como todos saben, la resurrección, ¿cierto? Vino la entrada triunfal en Jerusalén con las palmas la semana pasada. Después viene lo de Jesucristo, la cena y la muerte de Jesucristo. Y hoy celebramos el pueblo cristiano o hacemos memoria de la resurrección de Cristo. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la resurrección porque creo que hemos en aspectos de nuestra vida cristiana malentendido un poquito la resurrección, qué fue lo que generó, ¿ok? Y eso es lo que vamos a tratar hoy en lo que vamos a leer. Para empezar, quiero que leamos este capítulo. Mateo capítulo 7, del versículo 13 al versículo 14. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Y hoy le he llamado a esta enseñanza la puerta, el primer paso, ¿ok? La puerta, el primer paso. Espero que todos me estén escuchando bien. Si no me escuchan o si hay alguna interferencia, por favor déjenmelo saber. Si no, póngame un dedito así para saber de que todos están conectados, escuchando como debe ser la enseñanza de hoy. Bueno, dice así, Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Como les dije, la enseñanza de hoy se llama la puerta, el primer paso. Y aquí habla de dos puertas. Una puerta ancha, donde por ese camino va mucha gente, muchos la hallan. Es un camino espacioso que lleva a perdición, pero hay otra puerta. Dice que es estrecha, angosta, pero que el camino de esa puerta lleva ¿a dónde? A la vida. Para poder nosotros ser más claros, sin interpretación alguna, leamos lo que dice sobre la puerta Jesús en Juan capítulo 10, versículo 9 al 11. Dice, Juan capítulo 10, versículo 9 al 11, dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Eso era en Juan capítulo 10, de 9 al 11. Entonces, no hay ninguna duda de que el Señor, hablando de estas dos puertas, está diciendo que una de las puertas es la vida que lleva a la perdición, la vida que lleva al hombre sin Dios, y que la otra puerta, que es la estrecha, la que lleva a la vida eterna, la que lleva a vida, es Él mismo. Dice, yo soy esa puerta. Y el que por mí entrare, no solamente será salvo, y entrará y saldrá, sino que también hallará pastos. Y dice, y que Él ha venido para que tengan vida. ¿Por qué quise hablar con este tema de la puerta? Porque es que cuando se trata de la Semana Santa, normalmente nosotros los creyentes pensamos de que el Señor vino aquí a vivir una vida, a ser crucificado y a morir para que nosotros podamos llegar y tener salvación. Y aunque eso es verdad, eso es solamente el primer paso. No podemos quedarnos en nuestra mente pensando de que como cristianos entonces gloria a Dios, de que ya soy salvo y ahora entonces como el Señor ya murió por mí, ya entonces eso es como lo máximo que teníamos que esperar. Tenemos que saber que
la salvación o la puerta por la que entramos, que es Cristo, era solamente el primer pasito. El hecho de que tú puedas decir, yo soy salvo o el Señor me salvó y Él vino y murió por mí para que yo ahora pueda vivir para Él, Él está diciendo, ese simplemente es el primer paso a lo que es la experiencia de vivir en la vida de Dios, ¿ok? O tener la vida de Cristo en nosotros. Entonces no nos quedemos solamente en ese punto, no es suficiente, o sea, la salvación en sí, que nosotros llamamos salvación de los pecados y de la muerte y del infierno, ¿cierto? Eso no era el propósito en sí mismo, no era solamente llegar a esa salvación, eso era el principio del cumplimiento del propósito de Dios, ¿ok? Acuérdese de eso. No era un principio en sí mismo el solamente llegar a ser salvos, ¿sí? A ser perdonados, a ser librados de la muerte eterna, sino que es el principio de la vida, es la puerta que nos da acceso a nosotros para que entremos y podamos salir al otro lado. Cuando usted llega a una casa, normalmente usted ¿por dónde entra? ¿Por dónde entramos? Por la puerta. Por la puerta, ¿cierto? Para poder entrar a la casa de Dios, entrar al ámbito de Dios, toca entrar por la puerta. Y ahí sabemos que el Señor nos dice que yo soy la puerta, o sea que Él es la puerta. Y noten lo que dice en ese versículo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Primer punto, ya dijimos que será salvo, es el primer punto. Entra por esa puerta, ¿sí? Saldrá al otro lado de esa puerta. ¿Para qué? Para hallar pastos. O sea, es el comienzo de algo mucho más amplio que solamente ser salvos. Entonces, recordemos eso, cuando el Señor Jesús vino aquí a la tierra, vivió, murió y resucitó, no nos quedemos con que gracias a Dios solamente nos salvó, porque hay mucho más. El hecho de que Él nos haya salvado y que Él se mostró como la puerta y que todos nosotros podamos creer y confiar en Él y entrar por Él es para mucho más que solamente llegar y ser salvos y hacer lo que hacen normalmente los cristianos, que es tratar de llevar una vida piadosa, no hacerle mal al prójimo, leer las escrituras, congregarnos y seguir una vida de esa manera. Eso es simplemente el comienzo. Hay muchísimo más y de eso es lo que tenemos que empaparnos hoy. No nos quedemos pensando de que hoy es domingo de resurrección para pensar simplemente de que el Señor, junto con su resurrección, también me salvó a mí de la muerte y del pecado. Hizo eso, pero lo hizo para un propósito aún mayor. Tenemos que entender que el eterno propósito de Dios no es solamente la salvación, como les vengo diciendo, sino que es un punto de partida. No es un fin en sí mismo, como les acabé de explicar, sino que es una ficha, un plan, es un pedazo del plan en el cumplimiento de su plan eterno. El hecho de salvarnos es la primera ficha, es el abrir la puerta, es el entrar por Cristo, para que entremos por Él, pasemos al otro lado y podamos hallar esos pastos, ¿sí? Esos pastos que nos dan vida en abundancia, ¿ok? No nos quedemos ahí. Vamos a leer Juan 17:3, o no se lo voy a leer, ustedes ya conocen ese versículo, más bien anótelo para ahí, para que no gastemos tanto tiempo. Juan capítulo 17:3 dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la vida eterna fuera solamente el ser salvos, o entonces él lo hubiera dicho, y esta es la vida eterna, que sean salvos del pecado. Pero él no dice eso. Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Por eso, el hecho de que Él haya resucitado y nosotros entremos por Él a esta vida es el primer paso a experimentar la vida eterna que está en el Señor. Cuando pasamos por esa puerta, entramos a una nueva vida, la vida o el camino que lleva a la vida, como leíamos en los versículos más arriba. ¿Se acuerdan? En Efesios capítulo 3, versículo 8 al 11, dice esto: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables. Y entonces decimos, ¿qué quiere decir esa palabra inescrutable? Pues la busqué. Dice que inescrutable quiere decir que son tan profundos que no se pueden alcanzar a medir. ¿Sí? Entonces Pablo dice, a mí, que soy el más pequeño entre todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, o sea, de las profundas riquezas de Cristo que no se pueden medir, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y aquí viene el versículo que quiero hacer énfasis. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Dice aquí en el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces vemos de que había un propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era ese propósito eterno? Que tú y yo, que la iglesia, que cada uno de nosotros que somos parte de este cuerpo espiritual, pudiéramos tener acceso a la vida que hay en Cristo, en el cual solamente se puede disfrutar si se entra por medio de Él. Y ahí la cosa, Él vino a abrir la puerta, a romper el telón, a darnos acceso por medio de Él a participar de esa vida que viene es solamente a través de Él. Él es la puerta, dice Él mismo, en donde nos permite nacer del Espíritu para que podamos disfrutar de todo lo que en Él habita. Cuando entramos a una casa, entramos a ese hábitat que está dentro de la puerta, al otro lado, y pues por eso mismo el Señor está diciendo, aquí Pablo está diciendo que a Él le fue dado la gracia de darnos a nosotros a entender el Evangelio de Jesucristo, las riquezas que en Él hay, que son inentendiblemente profundas, las riquezas de Cristo, y de aclararnos a nosotros por medio del Evangelio y a Cristo, aclararlo a Cristo, y que nosotros podamos entender como iglesia que hemos sido hechos partícipes de esa vida que hay en Cristo para que toda la creación, tanto principados como potestades, y no piensen demonios y piensen cosas feas, piense en todo ser espiritual que tiene algún tipo de jerarquía o algún tipo de poder. Usted y yo, Dios nos permitió ser partícipes de ese plan eterno, y es que Cristo sea revelado, que Cristo sea conocido. Tú y yo como iglesia tenemos acceso a las inescrutables riquezas de Cristo para que como iglesia podamos dar a conocer todo lo que en Él habita. Dice que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, es una sabiduría de muchas maneras, viene a ser expresada por medio de cada uno de nosotros que somos parte de su iglesia. ¿Sí? Dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice, por esta razón, por este entendimiento que les estoy trayendo a ustedes, de que la muerte de Jesucristo y resurrección de Él no era simplemente o pocamente, no digamos pocamente, no era solamente para darles a ustedes perdón de pecados, una salvación y llevarlos al cielo, sino para abrirles a ustedes acceso a la vida que hay dentro de Él. Cuando yo entro por esa puerta y salgo al otro lado, puedo ver entonces las riquezas de los pastos que tienen una profundidad inescrutable, inmedida, que hay en Cristo, para que nosotros podamos llevar entonces a dar a conocer las riquezas de la sabiduría de Dios, ¿sí? Como iglesia, no como individuo solamente, sino como una iglesia unida que tiene una cabeza que es Cristo y nosotros su cuerpo. Y por eso oraba Pablo diciendo en el versículo 14, por esta causa, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, vamos a detallarnos estos versículos, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria. ¿Y qué es lo que él oraba? Que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, noten esto, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. En el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo voy a volver a leer, porque es que esto toca masticarlo. Esto toca masticarlo. Vamos en Efesios 3, versículo 14. Entonces, Pablo dice... no, estoy leyendo desde el 8 hasta el 14. Pero vamos en el versículo 14. Ya Pablo habla unas cosas y dice de que ora. Y ora, y vamos a hacer énfasis en unas palabras. En el 15 dice que él ora a nuestro Padre, de quien toma todo nombre y toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. ¿Ok? ¿Y para que os dé qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué es importante? Porque si el hombre interior está siendo fortalecido, ¿es para qué? Para que habite Cristo por esa fe en nuestros corazones. ¿Con cuál fin? ¿Para qué es esto? ¿Con qué fin se hace esto? Él mismo lo dice. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, de entender, de ver, de tener la comprensión, ¿sí? De cuál es la profundidad, la longitud, la anchura y la altura, la medida de Cristo, ¿sí? Es una medida específica. Y esa medida se llama Jesús, es la medida de Cristo, que seamos plenamente nosotros capaces de comprender. Pero para poder comprender tiene que haber un fortalecimiento espiritual, porque ¿cómo podemos nosotros comprender las cosas espirituales si no hay un vaso que pueda contener esa medida del Señor? Es imposible. Ustedes seguramente se acuerdan cuando el Señor habla de las odres y el vino nuevo. Dice que una odre vieja, si se le mete vino nuevo, ¿cierto? O un envasamiento viejo donde se le mete un vino nuevo, se rompe. Y no está hablando solamente de que nosotros hemos pasado de muerte a vida para ahora tener el Espíritu Santo, sino también en nuestra manera de vivir. Pablo ora para que nosotros tengamos entendimiento, para que se nos dé el ser fortalecidos. ¿En qué? En nuestro hombre interior, para que podamos de esa manera entonces que Cristo habite en nosotros. De esa manera vamos a poder comprender todo lo que tiene que ver con el Señor, con la vida en el Espíritu, y de esa manera vamos a poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Yo tengo unos hijos que son muy juiciosos. Ellos se van al gimnasio todos los días, o bastantes días de la semana, entrenan, sacan músculos y crecen en musculatura y fortalecimiento. Pues, ¿para qué? Para poder desarrollarse y para poder contener mayor fuerza, ¿cierto? Ser un contenedores de una energía que puedan generar mayores cosas. Yo le digo a mi hijo, esos músculos que tienen no pueden ser solamente de adorno, tienen que servir para algo, para poder alzar algo pesado, porque no solamente es estética, sino también un funcionamiento. De la misma manera aquí Pablo está pidiendo en oración de que el Señor nos dé a nosotros el ser fortalecidos para poder contener, para que habite Cristo, para que podamos nosotros tener todo lo que tiene que ver con la multiforme sabiduría y la vida de Dios en nosotros, que solamente se puede ir adquiriendo a la medida que vamos creciendo y madurando y vamos siendo un vaso que pueda contener todo lo que de Dios viene. No sé si me estoy haciendo claro, espero que sí. No podemos quedarnos en la puerta como niños espirituales, simplemente mirando hacia adentro, sin entrar a disfrutar, porque tenemos que desarrollarnos en la vida cristiana, en la vida del Espíritu, en la vida como iglesia, en la vida como creyentes, en la vida como hijos de Dios,
para que podamos contener cada día más y más del Señor. Porque acabamos de leer que a la iglesia le fue dada la bendición, el regalo, la participación de poder dar a conocer a los principados, a todas las cosas que tienen que ver con la creación de Dios. El multiforme propósito de Dios le fue dado a la iglesia el privilegio de poder llegar a darlo a conocer. Pero ¿cómo puede llegar a dar a conocer algo que la persona misma no ha podido experimentar? No se puede. Un niño pequeño no puede ya dar a conocer cosas que no conoce. Tiene que madurar, tiene que crecer para poder ir conteniendo cada día más y más de lo del Señor. Por eso no nos podemos quedar como niños creyendo que nuestra salvación y que la resurrección de Cristo era solamente para salvarnos porque necesitábamos ser salvos y no más. No, ese es el primer paso. El paso a entrar a la vida, a entrar por la puerta para poder comer, para poder crecer, para poder participar, para poder madurar, para poder fortalecernos espiritualmente, para que de esa manera pueda ser depositado en nosotros mayor peso de Cristo, ¿cierto? Mayor madurez, mayor entendimiento de su sabiduría, podamos contener más de Él para poder expresar más. ¿Ok? De esa forma era lo que Pablo oraba. Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y noten, hay una medida, él dice que él oraba para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, no solamente unos, sino todos los santos, todos los que han sido santificados por la obra de Jesucristo. El Señor quiere que crezcamos todos para que podamos llegar a expresar y ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ok? Espero que me estén entendiendo. Si me están entendiendo, mándenme unos deditos o unas caritas, pues el propósito es que usted entienda de que no nos podemos quedar en los primeros pasos. Entremos por la puerta, la que Él abrió por nosotros, para que ahora nosotros podamos crecer en nuestro hombre interior, para contener cada día más de Cristo y de esa manera podamos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Ok? Un espíritu raquítico no puede contener mayor medida de gloria de Él. O sea, si es un espíritu que no tiene fuerza, que no ha madurado, que no ha crecido, pues no puede mantener mayor peso del Señor. No puede ser lleno de Él. Por eso Él pide que haya un crecimiento y un desarrollo. El Señor Jesús le decía a Nicodemo, por ejemplo, Nicodemo, yo te hablo a ti de cosas espirituales. Y tú siendo un sacerdote, uno de los principales, y no entiendes estas cosas, ¿cómo haría si te hablo de cosas terrenales y no entiendes de cosas elementales de la vida espiritual? ¿Cómo sería si te contara cosas más profundas, más insondables, de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de todas las riquezas que hay en el reino de mi Padre, en el conocerme a mí y a su Hijo que fue enviado? En eso es que estamos tratando de llegar. Ese es el punto al que yo quiero llegar, de que si somos espíritus raquíticos, o sea, un espíritu raquítico o una persona raquítica es que no tiene desarrollo, que está deficiente, pues entonces no puede llegar a contener mayor medida de Él. No puede tener mayor peso de gloria que lo que hasta el momento tiene por causa de su debilidad. Y eso era lo que Pablo oraba, haciendo énfasis en eso. Que os dé el ser fortalecidos para que habite, a fin de que sean arraigados y cimentados en amor, para que sean plenamente capaces, para que seáis llenos. ¿Sí ven que eso tiene una secuencia clara, notoria? A la medida que eres fortalecido, puede habitar más de Él en ti, tú puedes contener más de Él para que puedas llevar a expresión entonces la gloria de Dios en la vida que estamos viviendo aquí sobre la tierra. Acuérdense que el Señor dijo que Él depositó esto en estos vasos de barro para que la gloria no fuera del vaso, sino de aquel que lo habita. Nosotros, vasos de barro, y el Señor es el que se está formando en nosotros, pero que tiene una expresión a través
de cada uno de nosotros, sus hijos, que hemos entrado por la puerta y estamos creciendo para contener cada día más y más de Cristo en nuestras vidas. ¿Están conmigo? ¿Ustedes también? ¿Sí? Ok, bien. Entonces Dios quiso hacernos a nosotros partícipes de Él, de su naturaleza y su cuerpo, ¿cierto? Haciéndonos a nosotros espíritus vivificados, no solamente almas vivientes, sino espíritus vivificados, y hacernos parte de su cuerpo, que es la iglesia, para darlo a conocer a Él, a toda la creación, seres espirituales y seres naturales, de acuerdo a su eterno propósito. No podemos creer que el propósito de Dios con la resurrección y su muerte era solamente salvarnos. Si todavía crees eso, pues tienes que ya limpiarte de eso y decir, era el primer paso, era necesario de que yo naciera de nuevo, era necesario que yo naciera del Espíritu para que entrara por la puerta, para que comiera de los pastos de riquezas que hay dentro de Cristo, me alimentara de Él y que yo ahora crezca y madure para que pueda contener más de Cristo, fortalecido en mi hombre interior, en mi espíritu, para poder ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Ok? Entonces ya no más espíritus raquíticos, sino espíritus que van comiendo de Cristo para poder cumplir el propósito de Dios, que es que tengamos mayor expresión de Él y demos a conocer su gran sabiduría, sus profundidades, las riquezas de esta vida abundante en toda nuestra manera de vivir. Segunda de Corintios 4:7 dice lo que les acabé de leer, o decir, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ok? Efesios 4:9 a 16. ¿Por qué leemos todos estos versículos? Porque es importante que usted vea que lo que estamos leyendo aquí lo estamos desmenuzando porque es la palabra de Dios la que revela a Cristo y que lo que yo le estoy diciendo no es un cuento, es una realidad que Pablo y que Cristo y que los apóstoles llevaron plasmando durante tiempos para que los hombres entendieran, los nuevos creyentes entendieran de que hay mucho más que solamente el nuevo nacimiento y la salvación. Hay un camino por delante. Hay una puerta por la cual seguir. Hay un camino que es estrecho, pero que ese lleva a la vida eterna y abundante. ¿Ok? Efesios 4:9-16 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, prácticamente lo que pasó en el tiempo de la Pascua, ahorita. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuál es la obra del ministerio? Pues él nos lo dijo más arriba. La obra del ministerio que tiene cada uno de nosotros es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a toda la creación. ¿Sí? La iglesia se le fue encomendado a eso. Ese es el ministerio que tenemos por delante. Dar a conocerle a Él. ¿Sí? Porque Él quiere que le conozcamos a Él y a su Hijo. Acuérdense, la vida eterna no es solamente el ser salvos, sino y perdonados por los pecados. No, ahí empieza el camino del creyente. Ahí empieza el camino tuyo y el mío de crecimiento y fortalecimiento para que podamos contener más de Cristo, para que habite Cristo en nuestros corazones y de esa manera podamos nosotros dar a conocer a todo principado y potestad en los ámbitos espirituales, o sea, en toda la creación de Dios, la plenitud del Señor. ¿Ok? Entonces, íbamos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, darle a conocer, para la edificación del cuerpo de Cristo, que ya esto lo sabemos, es en la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí ven?
Pablo lo vuelve a decir, lo vuelve a decir. Es importante que ustedes le conozcan. Es importante de que ustedes maduren. Es importante de que ustedes puedan volverse un mayor contenedor de Cristo para que habite Cristo en sus corazones. Si soy un espíritu raquítico o débil, poco puedo contener. Si soy un vaso de barro que todavía tiene mucha contaminación, pues no voy a poder contener de Cristo porque está ocupado con otros componentes que no le da espacio. Por eso es que tiene que romperse el vaso, ¿sí? Tiene que ser formado de nuevo en las manos de aquel que lo creó para que podamos ir despojándonos de todo peso y empezar a ser mayores contenedores ¿de qué? De Cristo en nuestras vidas. Entramos por la puerta para conocer la vida dentro de esa puerta, en esos pasos delicados, para ir siendo fortalecidos en nuestro espíritu con el propósito de contener más de Él, ¿ok? Como individuos y como iglesia de Jesucristo. La importancia del cuerpo. Dice el Señor que deja personas, que Él instituyó grupos dentro de las personas aquí en la tierra, como profetas, apóstoles, evangelistas y maestros, con un propósito, y el propósito es perfeccionar, o sea, llevar a crecimiento y desarrollo espiritual a las personas con tal de que puedan hacer la obra del ministerio, que es que formar grupos y hacer cosas, no, la obra del ministerio conforme al propósito de Dios es llevar a expresión la vida de su Hijo por medio de aquellos que le contienen, ¿ok? Como iglesia, como cuerpo. ¿Me entendieron eso? No es hacer actividades y formar grupitos y llamarlos ministerios. No, el ministerio del Señor que quiere que la iglesia desarrolle es darle a conocer. Lo leímos más arriba, creo que no tengo que volverlo a leer. Ya lo leímos, de que Él quiere que la iglesia tenga la expresión y dar a conocer a todos los santos y darle a conocer a todo el ámbito espiritual, la multiforme gracia y gloria de Dios. Vamos ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, Él hace esto y quiere esto para que ya no seamos niños que nos dejemos llevar por cualquier enseñanza, por cualquier comentario, por cualquier cosa emocional que nos dicen por ahí, que nos dejemos llevar por todo tipo de viento de filosofía que pasa por ahí, sino que entendamos, conozcamos y por lo tanto podamos revelar y decir, esto es del Señor, porque esto Él me lo ha dado y esto yo lo contengo en mí y esto yo lo conozco y lo puedo impartir a otros. De viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Note, habla de crecer, habla de incremento, habla de desarrollo, habla de fortalecimiento, no habla de permanecer en la salvación y punto. No, habla de que la salvación es el punto de partida, paso número 1, ¿sí? Para un desarrollo, un crecimiento, un desarrollo en medida, ¿sí? Para poder entender las profundidades, la anchura, la longitud y la medida que es Cristo, ¿sí? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, ¿cómo les parece? Esto es todo por hoy. Esto es lo que quería compartirles, era todo por hoy. De pronto, espero que no haya sido demasiado complicado porque traté y he probado de desmenuzarlo de tal que lo podamos comprender de la forma más fácil. De que nosotros hoy, como iglesia cristiana y como todos los que creen en Cristo, se celebra hoy la resurrección de Cristo, pero no meramente nos quedemos con el entendimiento de que fue para salvarnos, porque el propósito eterno de Dios no era llevarnos solamente a nosotros a una salvación, sino que hay un propósito mayor. Es el primer paso, es la primera
pista, es lo primero que debe pasar en la vida de un hombre o una mujer que nazca del Espíritu por medio de la obra de Cristo, entre por la puerta, pase al otro lado, coma, se fortalezca, se desarrolle, crezca en sabiduría, entendimiento, sea fortalecido en su hombre interior para poder contener más de Cristo. Y ese creo que es el enfoque principal hoy. No se puede contener más de lo que el vaso está preparado para poder contener. ¿Sí? ¿Cómo me explico? Si usted tiene un contenedor de 50 de medio litro, le cabe solamente medio litro. No se le puede echar más porque se riega o se rompe, ¿cierto? No puede contener. Un contenedor de 1 litro puede contener más. Uno de 5 puede retener más. Uno de 10, un balde de 10 contiene mucho más que uno de 1 litro. Pues eso es lo que está Pablo orando. Oro para que ustedes se les dé el ser fortalecidos en su hombre interior para que puedan contenerle. ¿Cómo podemos nosotros, hombres de tierra, mujeres y hombres de barro, poder contener la gloriosa grandeza de nuestro Señor Jesucristo? A la medida que nuestro espíritu vaya creciendo y madurando. No nos quedemos como niños infantiles, creyendo en filosofías, oyendo cosas que no tienen nada que ver con la vida de Dios, viviendo nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, en unciones por ahí que ponen o no ponen, que si me caigo o no me caigo, que si voy o no voy. No, viviendo una realidad de Cristo, formándose en nosotros. De esa manera vamos a poder llevar a cabo el ministerio, que es darle a conocer a Él. Y no solamente nosotros como individuos, sino en la unidad del cuerpo. Note que el cuerpo está puesto, guiado con la cabeza. ¿Para qué? Para que se desarrolle mutuamente. Y tenemos que entender esto, o sea, no podemos seguir pensando que es mi iglesia y que es su iglesia y que usted si no está conmigo entonces no es parte de mí. Entonces no hemos discernido lo que es el cuerpo de Cristo, no hemos entendido que es el cuerpo universal guiado por una cabeza que juntamente los unos con los otros nos vamos edificando para poder contener más del Señor. No nos quedemos como niños, seamos entendidos. Crezcamos en sabiduría para poder de esa manera nosotros también darles a conocer a toda la creación, tanto seres espirituales como naturales, a qué se parece vivir una vida lleno del Espíritu de Dios. Jesucristo, en un cuerpo de barro, hecho de barro, nacido de mujer, dice que Él habitó la plenitud de la deidad, o sea, la plenitud de Dios metido y contenido en un cuerpo igual al tuyo y al mío. Y las cosas que hizo Él, y lo que habló, y lo que compartió, y cómo trató al prójimo, y cómo se manifestó entre nosotros. Dice que vimos su gloria, la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. ¿Sí? Y ese mismo Espíritu es el que nos fue dado. Pero nosotros no podemos dar más de lo que podemos contener. Entonces no nos quedemos enanos en el espíritu, raquíticos, sino crezcamos, no nos quedemos en el abecedario, en el ABC del Evangelio, creyendo que la salvación y la muerte y resurrección de Cristo era para llevarme al cielo. Es el primer paso, hay mucho más, hay mucho más, y se alcanza su plenitud a la medida que vamos entendiendo que somos parte de un cuerpo, que somos parte de un cuerpo universal donde solamente hay una cabeza, no nombres de congregaciones, ¿sí? Solamente una cabeza, en donde unidas todas estas partes, entendiendo en nuestra mente y en nuestro corazón lo que está pasando nosotros, podemos crecer en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, para poder contener más de Él, ¿sí? Más de Él. Esa es la clave. Tú quieres poder tener la plenitud de Dios, tienes que poder contener más, ¿ok? Un vaso se rompe si no tiene la medida. No se le puede dar más de lo que puede contener. Entonces no nos quedemos enanos, crezcamos en entendimiento y sabiduría en nuestro hombre interior para poder contener
mayor medida de Cristo en nosotros. Y eso va a ser visible, eso va a llevar fruto y eso va a llevarnos a nosotros a poder cumplir el ministerio del propósito eterno de Dios, que es dar a conocer la multiforme sabiduría del Señor. ¿Ok? Bueno, con eso los dejo a todos, que estén muy bien, tengan una feliz tarde, compártanla con sus familias. Si esta transmisión le ha servido y usted cree que puede bendecir a algunos familiares, amigos, alguien que usted tenga por ahí, mándesela. Yo creo que sería buenísimo. Si a usted le ha abierto los ojos, como me lo ha hecho a mí, pues compártala, porque de eso se trata, que podamos compartirlo, ¿ok? Y más gente pueda ver lo que el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Cuídense mucho, los queremos. Hasta la próxima, ¿ok?